Buenas, nosotros somos un equipo conformado por Valenzuela Walker Brandon, Rivera Leiva Carlos Javier y su servidor José Reyes Jesús Ariel. Y vamos a presentar el tema de líneas de transmisión. Comenzaremos con que ¿qué es una línea de transmisión? Dice, una línea de transmisión se compone básicamente de dos o más conductores paralelos que conectan una fuente con una carga. ¿Ok? O sea, básicamente una línea de transmisión son un par de hilos metálicos, independientemente de su forma geométrica. Por eso es que hay tantos como podemos ver aquí, o sea que hay una línea coaxial, línea de dos alambres, línea plana y alambre sobre un plano conductor y línea de microcinta. Ok, y por lo general tienen aislante, como podemos ver aquí. Tienen un aislante en medio del que separa eh, los metales. Ok, básicamente eso sería una línea de transmisión. Aquí vemos, mira, aquí nos sale pues que una línea de transmisión la podemos visualizar como una serie, de resistencia en serie con con inductor en serie y una serie de capacitores en paralelo con, con conductancias, de capacitancias con conductancias. Y la imagen aquí pues vemos que sirve prácticamente para conectar una fuente de alimentación con una carga. Aquí podemos ver cómo es una línea de transmisión, ¿cómo se llama? Coaxial, creo, sí. Y cómo están los campos eléctricos y los campos magnéticos que van hacia la línea que tiene carga y acá no, y se van hacia ellas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora hablaremos de los parámetros de la línea de transmisión. Este, Como podemos ver aquí, los parámetros son cuatro parámetros que son R, L, G y C. ¿Ok? Y C. No son discretos ni globales, sino distribuidos. Como se muestra en la figura, eso significa que están distribuidos uniformemente a lo largo de toda la línea. ¿Ok? En una línea de transmisión, por lo general, vamos a estar hablando de, ¿cómo se llama? De resistencia por unidad de longitud. Vamos a ver más adelante. Estas son aquí ya las formas de los parámetros. Y veamos que dice, los conductores de cada línea se caracterizan. Ah, por eso aquí sale esto. Los conductores de cada línea se caracterizan por tal conductividad. En caso de que el dialéctrico homogéneo que los separe se caracterice por tal. Como vamos a hablar aquí, le estoy hablando, bueno, como les dije, se va a mostrar una resistencia por unidad de longitud, pues nos mandan estos parámetros. Dice, es la resistencia en corriente alterna por unidad de longitud. Ajá. De los conductores que integran la línea, y G la conductancia por unidad de longitud debido al medio dieléctrico que los separa. ¿Okay? Inductancia, resistencia, conductancia y capacitancia, ¿okay? Para definir los parámetros. El valor de L referido y la inductancia es la inductancia externa por unidad de longitud, es decir, L es igual a la L externa. ¿Okay? Los efectos de la inductancia interna y la interna es igual a R, a la resistencia sobre omega. Son, perdón, ¿cómo eras? Ahorita me voy a acordar, ahorita voy a definir esto. O lo pongo aquí en la nota. Son insignificantes a las altas frecuencias. Frecuencia angular. Altas frecuencias en las que opera la mayor parte de los sistemas de comunicación. Y 5. En cada línea tiene que ser fórmulas, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, para tenerlas en cuenta. Ok, y ahora sale ecuaciones de las líneas de transmisión. Obviamente, en línea de transmisión pues va a estar relacionado el campo eléctrico y el campo magnético con ¿cómo se llama? Con el voltaje y la corriente. ¿Ok? Y prácticamente lo que te dicen aquí es que la línea de transmisión tiene un cachito de resistencia, un poquito de inductancia, un poquito de capacitancia y un poquito de conductividad. Es básicamente eso. Entonces acá se hace análisis matemático de todas las fórmulas de las que habíamos estado hablando.
Y llegamos a la que nos interesa, que es esta de aquí, que es la, ¿cómo se llama? La constante de propagación. Ahora podemos que ver alfa más j beta, que sabemos que j se refiere a cosas imaginarias, es igual a tal, ¿no? Básicamente esta es la fórmula que nos interesa. Aquí sigue habiendo más análisis matemáticos, velocidad. Este es un igual, nada más que se ve borroso. La frecuencia angular sobre beta es igual a la frecuencia sobre la lambda, ¿ok? Sobre la longitud de onda. Y ahora vamos a hablar de la impedancia característica, ¿ok? Que se define como una Z y una O, ¿ok? La impedancia característica es básicamente la resistencia compleja de la línea de transmisión, ¿ok? Aquí podemos ver cómo se calcula. Esta es la fórmula de la impedancia característica, ¿ok? Donde podemos ver sus parámetros que la constituyen, por lo que avanzaremos. Ahora, líneas sin pérdidas, ¿ok? Líneas sin pérdidas. Dice, una línea de transmisión sin pérdidas. Perdón por los mensajes, ¿no? Me disculpa. Una línea de transmisión sin pérdidas consta de conductores perfectos y medio dieléctrico sin pérdidas, o sea, un aislante. Y aquí la podemos ver, la fórmula. Y podemos ver aquí que nos manda distintos parámetros. Aquí podemos ver que la x0, que estaría acá, aquí es igual a 0. La impedancia característica es igual a esto. Y en general aquí se usan en la línea de transmisión sin pérdida se usan estos parámetros de aquí. Aquí nos dice cómo calcular en la línea sin distorsión la alfa y la beta, pero con estos parámetros, o sea, con estos, con esto de aquí, pues, ¿me entiendes? Dice, una línea sin distorsión es aquella en la que la constante de atenuación alfa es independiente de la frecuencia y la constante de fase beta linealmente dependiendo de la frecuencia, ¿ok? Entonces, ya, aquí podemos, ¿cómo se llama? Calcular alfa y beta con estos parámetros de aquí. Y dice, adviértase que la velocidad de fase independiente de la frecuencia a causa de la constante de fase B depende linealmente de la frecuencia. A menos que alfa y velocidad sean independientes de la frecuencia, la forma de las señales sufrirán distorsión. Velocidad y ¿cómo se llama? Impedancia característica son iguales que en las líneas sin pérdidas, ¿ok? Y eso sería todo. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver cómo son las líneas sin distorsión y líneas sin pérdida. Aquí está, sin pérdida, sin distorsión, constante de propagación y la impedancia característica, como serán las fórmulas. Muy bien, continuaremos con impedancia de entrada de líneas de transmisión. Ok, dice, considérese una línea de transmisión de longitud L caracterizada por y conectada a una carga ZL, como se muestra en la figura 11.6. Si se examina este caso, la línea con la carga representa para el generador una impedancia de entrada de Z end. Nuestro propósito en esta sección es determinar la impedancia de entrada, ¿okay? La razón de onda estacionaria y el flujo de potencia en la línea. Consideramos que la línea de transmisión se extiende de Z igual a 0 en el generador a Z igual a, no alcanzo a leer, en la carga. Antes que nada precisamos de las ondas de voltaje y corriente de las ecuaciones, es decir, estas ecuaciones. Prácticamente son las ecuaciones que nos interesan, que más adelante la van a hacer un análisis profundo y la van a sustituir en otras cosas para llegar a las ¿cómo se llama? A las que utilizaremos. Dice, donde se ha incorporado la ecuación 11.18 para hallar V0 positivo y V0 negativo, debe disponerse de las condiciones de la terminal. Si por ejemplo están dadas las condiciones de la entrada, digamos V0 es igual a tal e I0 es igual a tal,
Continuamos. Aquí hacen la imagen de la explicación. Y aquí hacen más análisis matemático, sustitución. Tal, para al final llegar a esto, que nos da como resultado estas. Que estas son las fórmulas para encontrar V0 positivo y V0 negativo. Ok, que eso sería la impedancia de entrada en las líneas de transmisión. Ahora iremos con la razón de onda estacionaria en las líneas de transmisión. Ok, dice, después se determina la impedancia de entrada, que es la Z-end, que es igual a esto, ¿no? A la V sobre la I. Que sería las fórmulas que vimos antes, pues, ¿entiendes? Las estoy resumiendo. En cualquier punto en la línea. En el generador, por ejemplo, las ecuaciones 11.24 y 11.25, que son las que vimos hasta aquí, producen estos. Z-end es igual a esas ecuaciones sobre la otra ecuación, que terminaría siendo igual a esto, ¿no? Y si al sustituir la ecuación 11.30 en la ecuación 11.31 y utilizar el hecho de que tal es igual a tal, análisis matemático, obtenemos que Z-end es igual a esto cuando es disipativa, y cuando está sin pérdidas es igual a esta. Ok, y ya dice, lo que indica que la impedancia de entrada varía periódicamente con la distancia de la carga. La cantidad beta L de la ecuación usualmente es la longitud eléctrica de la línea y puede expresarse en grados o en radianes. Y ahora vamos con, ¿no? Definamos ahora RL, que es el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, y RL es la razón de la onda de reflexión por voltaje a la onda incidente en la carga, es decir, tal. Y si sustituimos los valores de VSO2, nos va a dar, ¿cómo se llama esto? Ok, esto de aquí ya lo podemos tomar como la razón de la onda de reflexión por voltaje. Ok, continuamos. Ahora vemos, el coeficiente de reflexión por voltaje en cualquier punto de la línea es la razón de la magnitud de la onda reflejada por voltaje a la de la onda incidente. Y esto es tal, pero cuando se sustituye con la ecuación se obtiene esta. Ok, que esta sería la buena. El coeficiente de reflexión por corriente en cualquier punto de la línea es el negativo del coeficiente de reflexión por voltaje en este punto. Ok, dice, así el coeficiente de reflexión por corriente en la carga es igual a, al igual que en el caso de las ondas planas, la razón de onda estacionaria, ROE, ese se define como esta fórmula de aquí. Así se define la razón de onda estacionaria. Ok, es fácil demostrar que, bueno, y más los valores mínimos de la impedancia de entrada ocurren en los valores mínimos, máximos y mínimos respectivamente de la onda estacionaria. Y también es posible demostrar que que esta es la ZN máxima y la ZN mínima. Ok, estas son las fórmulas. Y aquí para comprobar conceptos, ¿no? Ahora veremos la potencia en las líneas de transmisión. Aquí dice, como se mencionó al principio de este capítulo, una línea de transmisión sirve para transferir potencia de una fuente a una carga. La potencia de entrada promedio a una distancia L de la carga por una ecuación semejante, es decir, tal, donde un medio es necesario puesto que tratamos con los valores pico en lugar de los valores RMS. Suponiendo que una línea sin pérdida se sustituye en las ecuaciones, vamos a obtener esto, y ya haciendo el cálculo nos da al final esta ecuación. Ok, que esta es la ecuación la buena. Ahora continuaremos. Dice, el primer término de la potencia incidente PI y el segundo de la potencia reflejada PR. Así la ecuación 11.40 puede expresarse como P es igual a PI, P, no sé qué sea exactamente esto, pero es igual a PI menos PR. Ok, donde la P tal es la potencia de entrada, PT, sí, PT transmitida. El signo negativo se debe a la onda de dirección negativa, puesto que la dirección de tal se enumeran los casos especiales representados por la conexión de la línea a una carga ZL es igual a 0, igual a infinito, e igual a la resistencia compleja.
Estos casos pueden deducirse fácilmente en el caso general. Línea en cortocircuito, o sea que cuando la ZL es igual a 0. Y ahí dice que en este caso se convierte en esta ecuación de aquí. Ok. Ahora, línea en circuito abierto, cuando la ZL es igual a infinito. La ecuación 11.34, o sea, para recordarla, que es la que está... ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, sin pérdidas. Esa es la ecuación, esta es la que está transformando dependiendo. Aquí dice 11.34 se transforma en esto. Y cuando es infinito se transforma en esta, en esos valores. Y esos valores aquí negativos, aquí positivos. La variación de Zn con L se muestra en la figura. Adviértase que a partir de las ecuaciones tal. Ok, y ahora por último la línea acoplada cuando la ZL es igual a la ZO. Ese es el caso más deseable desde el punto de vista práctico. En la ecuación de ese punto se reduce a simplemente esto, a que son lo mismo. Ok, Zn es igual a la ZO. Ya por último, pues aquí estamos viendo la forma gráfica de la inductancia de entrada de una línea sin pérdidas en un cortocircuito y en un circuito abierto. Ok, y ya pues la potencia incidente es totalmente absorbida por la carga. En consecuencia, cuando una línea de transmisión está acoplada con la carga, es posible una máxima transferencia de voltaje, de potencia. Ok, y esto ya sería todo. Muchas gracias por ver y nos vemos.